Hola, bienvenido nuevamente a estas sesiones de repaso o clase. Esta es la cuarta sesión correspondiente al tercer tema, que es referente a la mitosis celular. Para dar inicio a este tema de la mitosis, es necesario considerar algunos aspectos previos para poder comprender de mejor forma este proceso de la mitosis. Haciendo un poquito de recuerdo del pasado, nosotros ya sabemos que el material genético es la molécula de ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y es la molécula de la herencia. Esta molécula es la que guarda la información genética y que va a permitir transmitir esta información de generación en generación. Recordemos que en las células eucariontes este material genético está cerrado en el núcleo celular, en cambio en procariontes se encuentra libre en el citoplasma. Como ya sabemos también que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida, como todo ser vivo, esta célula en algún momento va a morir y por lo tanto necesita replicarse para mantener la vida, ¿cierto? Para recuperar tejidos celulares, recambio celular o para el crecimiento. Imagínense, por ejemplo, desde el momento en que un embrión se fecunda, mejor dicho, se forma un embrión producto de la fecundación, ¿cierto?, entre un óvulo y un espermio, y ese, a partir de una célula, no, crece, esa célula va a reproducirse hasta generar un ser humano completo, un ser humano adulto, como es el caso de nosotros. Piensen lo mismo también en una plantita, ¿cierto? Una semilla que mide medio centímetro y puede formar perfectamente un árbol que va a medir, no sé, 2, 3 metros. Por lo tanto, tiene que haber un crecimiento de estas células. Estas células se van a tener que reproducir. Respecto a este material genético, básicamente se va a estructurar en base a una dotación cromosómica que es propia y particular de cada especie. En el caso del ser humano, existen 46 cromosomas por cada célula, de los cuales son 23 pares homólogos. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. De estos 23 pares homólogos, hay 22 pares que se llaman autosómicos, ¿cierto? Hay 22 pares autosómicos y hay un par sexual. Ese par sexual es el que va a determinar, ¿cierto?, el sexo del individuo. A modo de ejemplo, la mosca de la fruta, por ejemplo, tiene 8 cromosomas, de los cuales son 4 pares homólogos. Y así, cada una de las especies va a tener una dotación cromosómica particular. El cariotipo hace referencia a la representación gráfica de estos cromosomas. En este caso, este es el cariotipo humano, y si ustedes ven, acá se muestran exactamente los 46 cromosomas de la especie. Como están en pares homólogos, fíjense, este sería un par homólogo, este sería el segundo par homólogo y así, hasta llegar a los 23. Si se fijan lo que les decía, acá tenemos, estos de acá serían los 22 autosomas, ¿cierto? Y este sería el par sexual, que va a determinar el sexo del individuo, que puede ser XX para el caso de una mujer o XY para el caso de un hombre. Entonces, con lo que ya hemos mencionado, ¿cómo nosotros vamos a definir la mitosis? La mitosis es la duplicación del núcleo celular y que va a conllevar, por tanto, la duplicación de una célula eucarionte. ¿Por qué eucarionte? Porque, como ya sabemos, los eucariontes son los que tienen núcleo. Las células procariontes tienen unos mecanismos un poco más sencillos de dividirse. Entonces, si se fijan acá, partimos de una célula, que usualmente se le llama célula madre, ¿cierto? Que está acá a su izquierda. Y esta célula va a sufrir una serie de procesos, fíjense, que van a culminar ¿con qué? Con dos células hijas, que son exactamente iguales. Si se fijan, acá está el núcleo y pasa por una serie de procesos y al final se forma dos núcleos y aquí al final, fíjense, se divide el citoplasma y por lo tanto forma dos células.
Entonces, básicamente esa es la mitosis. Es la división del núcleo que va a llevar a una formación de dos células. Es importante que se den cuenta, mejor dicho, que desde ya interioricemos que en una mitosis no hay variación genética. Es decir, las dos células que se producen son iguales. Esta célula 1 con esta célula 2 no tienen variación genética. Son exactamente iguales. Son un clon de la célula madre. A diferencia de la meiosis, que lo vamos a ver, en donde la meiosis es para producir gametos y en ese caso sí hay variación genética. Entonces, ¿qué conceptos fundamentales tenemos que comprender? Primero, diploide y haploide. Diploide se dice que es 2N y corresponde a una célula que tiene los 46 cromosomas totales, teniendo 23 cromosomas de la línea paterna y 23 cromosomas de la línea materna. Por eso se llama 2N. Si yo sumo N más N, obviamente me da 2N. Fíjense, tengo las dos líneas cromosomales, tanto del padre como de la madre. En cambio, haploide es una célula que tiene la mitad de la dotación cromosómica. Tiene una cantidad N de cromosomas, que en este caso corresponde a 23 cromosomas en total. Cuando nosotros hablamos de cromosomas homólogos, son los cromosomas iguales de cada par. Por ejemplo, el par 1 tiene dos cromosomas y esos dos son iguales, son homólogos. El par 2 también tiene dos cromosomas y por lo tanto cada uno de esos cromosomas del par 2 también serían homólogos y así sucesivamente. Y finalmente las cromátidas es la cantidad de ADN que hay por cada par homólogo. Para explicar lo anterior, fíjense en esta lámina. Esta célula vamos a suponer que tiene, es una especie que tiene 4 cromosomas. Piensen que esto es lo mismo, el mismo símil para el caso del ser humano que tiene 46. Entonces, si tiene 4 cromosomas, tiene dos pares homólogos. Fíjense, este es el par número 1 y este aquí es el par número 2, ¿cierto? Ahora, esta célula es diploide. ¿En qué nos fijamos? En que tenga tanto la línea, cada par tiene que tener su línea paterna y materna. Si se fijan acá, en azulito representamos la línea paterna y la línea materna. Entonces, por eso esta célula es 2N. Que si se fijan, cada uno de los pares tiene ambas líneas cromosomales, tanto paterna como materna. Y la cantidad de ADN es igual a 2C. ¿Por qué? Porque cada una de estas es C. Se dice que son cromátidas. Entonces, fíjense, aquí hay una cromátida C y acá hay otra cromátida C. Entonces, cada par tiene 2C de material genético, 1 y 2. Por lo tanto, esta célula se define como 2N, haciendo referencia a que es diploide, y 2C porque tengo dos cromátidas o dos líneas aquí en cada par de cromosomas. Entonces, ahora vamos a la mitosis propiamente tal. Vamos a explicar paso a paso. Primero, ¿qué es lo que hace la célula? Duplica su material genético. Es decir, cada cromátida se duplica. Entonces, partimos de una célula 2N2C y si yo duplico el material, fíjense, si acá tengo C y C, acá tengo ahora C, 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 C. Acá también. C, 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 C. Si se dan cuenta, se duplicó. Entonces ahora esta célula es 2N porque sigue siendo diploide. Fíjense, tiene la línea paterna como la línea materna, pero ahora tengo 4C de material genético, porque ahora tengo 1, 2, 3, 4. Por eso ahora la célula 2N, 4C, haciendo referencia a que el material genético se duplicó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la mitosis? Se separan las cromátidas hermanas de cada par homólogo. Recuerden que cada una de estas es una cromátida y produce dos células iguales. Es decir, pasamos de 2N4C a 2N2C, que sería la célula original. ¿Se fijan? Entonces ahora esta célula es 2N, 2C, porque aquí tenemos C y C,
y acá tenemos C y C. Y esta célula también es 2N, 2C. No hay diferencia genética. Esta célula que está acá es exactamente la misma que está acá. Si se fijan visualmente, es la misma, no hay ninguna diferencia. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos, valga la redundancia, concluir de la mitosis? Es un mecanismo exclusivo para el recambio celular, la regeneración de tejidos y el crecimiento. Y una célula madre produce dos hijas iguales. Fíjense, esta es la célula madre, ¿cierto? Esta es la célula hija 1 y esta es la hija 2. Entonces, de una célula madre se producen dos hijas. ¿Se dan cuenta? Y no hay diferencia genética. Son exactamente iguales. Entonces, estas dos son iguales, sin variación genética. Fíjense esquemáticamente que son iguales a la madre y no veo ninguna diferencia ni en tamaño ni en composición genética. Entonces, pasamos de una célula que es diploide, que es 2N, 2C, a dos células que son 2N, 2C. Y por lo tanto, no hay diferencia genética. Eso es lo más importante que ustedes entiendan de la mitosis. Es exclusiva para regenerar tejido, crecimiento y recambio celular. Ese sería la mitosis. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente clase donde vamos a ver la meiosis.